Bien, pues vamos a comenzar la Escuela Bíblica, Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Bienvenidos a todos, un abrazo fraternal. Y estamos en la lección 17, que la comenzamos, si no recuerdo mal, la semana pasada, que hablaba de la imposición de manos. Voy a hacer un corto resumen de lo que dimos la semana pasada. Hablábamos de la doctrina de la imposición de manos. Y esto es un avance, digamos, de las primeras tres verdades fundamentales que encontramos en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Ya estudiamos la primera, que era el arrepentimiento de obras muertas, la segunda también, la doctrina de bautismos, y estamos tratando ahora y estudiando imposición de manos. Recordemos que los israelitas imponían manos en sus sacrificios, en los animales, antes de matarlos, para significar la transferencia del pecado de la persona al animal y así la persona quedaba libre. En segundo lugar, vemos que Jacob impartió bendición a sus nietos, a Efraín y a Manasés, los hijos de José, por la imposición también de las manos, incluso incluyó también una palabra profética. Y en tercer lugar, vimos que Moisés comisionó a Josué por la imposición de manos, impartiéndole su autoridad y su sabiduría. Aquí vemos la transferencia del líder, la transmisión de una medida de dirección, de autoridad y de honra para poner a Josué en condiciones de ser el líder que introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero no fue una transferencia del espíritu humano, sino la transferencia del espíritu que Dios, el espíritu de Dios que había puesto en Moisés. Moisés le transmitió a Josué dirección y autoridad, o sea, sus talentos personales, sus dotes personales de mando y de dirección que Dios había puesto en él. Pero Dios le transfirió unción, sabiduría y poder. El hombre transmite el acto, la acción, pero Dios transmite el poder, la sabiduría y sobre todo la unción. Estuvimos estudiando algunas razones del Nuevo Testamento para la imposición de manos. Vimos que la primera era para imponer sanidad. Jesús impartió sanidad por imposición de manos. Él ponía las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Los ancianos, antes y ahora, han de ungir con aceite con sus manos y orar por sanidad. Los creyentes hoy también son animados para impartir sanidad por la imposición de manos. En segundo lugar, para impartir bendición. Jesús impartió, estudiamos la semana pasada, la bendición a los niños. Y decíamos que cuando los padres llevan a sus hijos a Jesús, están haciendo lo más sabio que unos padres pueden hacer, acercar a sus hijos al Señor y no impedir con su conducta que se acerquen, hagan todo lo contrario, que se alejen. Jesús también puso la mano sobre Juan en Apocalipsis y dijo, cuando él estaba atravesando una situación muy difícil, recordemos que estaba preso en la isla de Patmos, exiliado, y le dijo, no temas. Cuando le vio, Juan dice que cayó muerto a sus pies y él puso su diestra, su mano sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y soy el último. En otras palabras, el Señor siempre va a tener la última palabra. Otra razón para imponer las manos, y ya entramos en materia nueva, para impartir el bautismo del Espíritu Santo, que es necesario para que el poder del Espíritu Santo podamos ejercitarlo en la Gran Comisión. Los creyentes en general, así como los líderes, estaban involucrados en impartir el bautismo del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Y nosotros, en la actualidad, también debemos hacer lo mismo. El pasaje lo encontramos en Hechos, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Dice así, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Y entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Analicemos, digamos, el contexto de este pasaje. La iglesia acababa de nacer y estaba creciendo. Felipe había anunciado el Evangelio en Samaria y muchos estaban creyendo y eran bautizados. Sin embargo, este texto subraya algo súper importante. Todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, desde Jerusalén, la iglesia envía a Pedro y a Juan, apóstoles, para confirmar esta fe. Y sucede lo que dice el versículo 17. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Esto no es un gesto mágico, es Dios actuando a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En la Biblia la imposición de manos significa transmisión de bendición, como vimos la semana pasada en Génesis, cuando Jacob transmite bendición a los hijos de José. También significa envío y misión. En Hechos 13, capítulo 3, vemos que Bernabé y Pablo comienzan su ministerio. Y entonces, habiendo ayunado y orado la iglesia, les impusieron las manos y los despidieron, los enviaron. También como comunicación del Espíritu. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6, Pablo a sus discípulos le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vemos la importancia de la imposición de manos, que a veces no le damos la importancia que merece. Y volviendo a Hechos capítulo 8, vemos que Pedro y Juan no actúan en su nombre propio, sino como servidores del don que habían recibido de Dios. Dice que recibían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuerza, es dinamita para el testimonio, para poder testificar. También es una vida nueva. Cuando tenemos el Espíritu Santo, comenzamos una vida nueva. También es presencia viva y activa de Dios en la vida del creyente. Si no está Dios en la vida del creyente, si no hay una actividad, no hay algo que produzca un cambio en nosotros y que no seamos simplemente personas expectativas, sino involucrados en la obra, es necesario el Espíritu Santo. Aquí se demuestra claramente que no basta solo con creer y ser bautizado. Es necesario recibir el Espíritu Santo, dejarse llevar por Él, transformar también y ser enviados donde Él quiera enviarnos. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? El Espíritu no se compra, no se puede pagar un precio por tener el Espíritu. No se controla, tú no puedes controlar al Espíritu, debes dejar que el Espíritu te controle a ti. Y se recibe con humildad. Esto nos recuerda que Dios quiere algo más que una fe correcta. A veces tenemos una fe correcta, pero Él quiere una fe viva, una fe activa, una fe que produzca resultados. No basta con decir creo, simplemente hay que demostrarlo. Y es lo que Dios quiere, una fe correcta, pero una fe activa y una fe viva. Podemos estar bautizados, conocer bien la palabra de Dios, tener la sana doctrina, cumplir ciertas normas y, sin embargo, vivir sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Así hay hoy en las iglesias cantidad de creyentes, de cristianos, que son salvos, que han sido bautizados, tienen una sana doctrina, cumplen ciertas normas, pero viven una vida sin poder y sin autoridad, porque no tienen el poder del Espíritu Santo, no dejan que el Espíritu Santo controle. Esto nos enseña que la fe necesita ser avivada. La vida cristiana no se sostiene solo con esfuerzos humanos, que el Espíritu Santo no es un simple añadido a nuestra vida cristiana, sino es el alma misma de la Iglesia de Cristo. Hoy el Señor sigue imponiendo sus manos por medio de su iglesia, claro está, pero hay que dejarse tocar. Ahora, yo haría las siguientes preguntas. ¿Hemos recibido al Espíritu Santo solo como una idea o como una experiencia viva y real? ¿Lo hemos recibido
solo como una idea, porque hay que recibirlo, nos han dicho, nos predican, nos enseñan que hay que recibirlo, pero es simplemente una idea o es una experiencia vivida y real. Vivimos la fe desde la costumbre, la tradición, el hábito o desde la unción poderosa del Espíritu Santo. ¿Permitimos que el Espíritu Santo nos cambie, que es una de sus funciones? ¿Permitimos que el Espíritu Santo nos envíe a una misión? ¿Lo permitimos? Yo creo que no. ¿Vivimos para seguir y aceptar la voluntad de Dios que nos transmitirá siempre el Espíritu Santo, incluso cuando nos incomode, cuando el Espíritu Santo nos corrija o nos ponga en disciplina? ¿Lo aceptamos? El Espíritu Santo no solo viene para darnos paz, viene también para transformarnos, para que haya un cambio radical en nuestra vida. El cristiano que dice que se ha convertido pero sigue igual que antes de convertirse, no ha dejado que el Espíritu Santo lo transforme. Yo podría asegurar que no ha nacido de nuevo. Una persona cuando nace de nuevo es una nueva criatura, es una nueva persona y entonces no hace lo mismo que hacía antes. Si una persona la vemos con su testimonio, con su manera de comportarse, que sigue igual que antes de convertirse, es porque realmente se ha hecho una persona religiosa, pero sin nacer de nuevo. Y a Dios no le agrada eso, para Dios no le sirve que tú vengas a la iglesia por religión, que tú vengas a la iglesia por tradición, porque te han enseñado a ir a la iglesia, sino porque lo sientas de verdad, porque ha habido una transformación. El Espíritu Santo llega a nosotros en el momento en que nos convertimos, pero en nosotros está la decisión de dejar que actúe o que no actúe. ¿Estás comprendiendo? En Hechos capítulo 19, versículo 1 leemos: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cristianos discípulos. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y entonces en el versículo 6 vemos la reacción de Pablo. Dice: y habiendo impuesto Pablo las manos sobre ellos, el Espíritu Santo llegó, vino sobre ellos, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablar en lenguas, como expliqué hace unos días, no solamente es el lenguaje angelical, Dios orando en nuestro lugar, sino que nos da un nuevo vocabulario. Hablamos de otra manera, los creyentes verdaderos hablamos de otra manera. Alguien me preguntaba el otro día por qué las personas que no conocen al Señor blasfeman y dicen tacos y todo eso. Porque no han conocido a Dios todavía. Pero los que conocemos a Dios, el Espíritu Santo nos da nueva manera de hablar. ¿Estáis entendiendo? Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Por eso hoy debemos hacer lo mismo. Cuando alguien desee, pero hay que desearlo, hay que tener sed de que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida para que nos transforme realmente. Si no tienes sed, no bebes agua, ¿verdad? ¿Cuándo bebemos agua? Cuando tenemos sed. Si tú tienes sed de que el Espíritu Santo te llene, te fortalezca, te dé la habilidad y la capacidad para predicar el Evangelio a toda la persona que se te ponga por delante, tienes que desearlo. Porque Él no va a romper tu intimidad, Él no va a cambiar tu decisión, no va a cambiar tu voluntad. Eres tú quien tiene que someter tu voluntad a la voluntad de Dios, como hizo Jesús en Getsemaní, ¿verdad? Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Por eso estos pasajes de los Hechos de los Apóstoles nos introducen en un momento decisivo de la vida cristiana, que es el encuentro personal y transformador con el Espíritu Santo. Es necesario tener un encuentro personal y transformador con el Espíritu Santo.
En este último texto, Pablo llega a Éfeso y encuentra discípulos que ya creían, que ya habían sido bautizados incluso, pero les faltaba algo. Por eso Pablo les pregunta, algo les faltaba y no era doctrina, estaban bien enseñados, no era tener una buena voluntad, la tenían. Faltaba la experiencia del Espíritu Santo. Por eso Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Esta pregunta también resuena hoy y debe resonar en nuestro corazón si todavía no tienes la plenitud del Espíritu Santo. No basta con saber de Dios, no basta con cumplir ciertas normas, no basta con haber tenido experiencias en el pasado. El cristianismo es vida en el Espíritu continua. Continuamente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Es dejar que Dios actúe hoy y ahora. No que haya actuado en el pasado y hayamos tenido experiencias bonitas con el Señor. Tenemos que tenerlas diariamente. Tenemos que tener una comunión perfecta y diaria con el Señor a través del Espíritu Santo. Y entonces ocurre algo muy sencillo, pero muy profundo. Pablo impone las manos. No hace un espectáculo como hoy en día en algunas congregaciones, arman unos espectáculos de miedo. No, Pablo fue sencillo, no hace ningún espectáculo, no pronuncia ninguna palabra mágica. Simplemente se deja usar como un instrumento de Dios que dice que impongamos las manos. Sin obstinación, sin orgullo, sin soberbia, sin orgullo espiritual. Simplemente dejarnos usar como un instrumento de Dios y el Espíritu Santo entonces desciende sin problema ninguno. El Espíritu Santo, por tanto, no es una idea, es una persona viva que se comunica, que se derrama, y que si lo permitimos nos transforma. La imposición de manos es un gesto de fe y de comunión. No es el poder del hombre o de la mujer. Aquí la palabra hombre en la Biblia significa ser humano, hombre y mujer. Es la obediencia a lo que Dios quiere, no a lo que yo quiero. Es obedecer a Dios en lo que Él pide que hagamos. Es decirle al Señor, aquí estoy, úsame, pero actúa tú. No me dejes actuar a mí, porque tú lo vas a hacer mejor que yo. Y cuando el Espíritu viene, algo cambia. Nos cambia el corazón, nos cambia la manera de orar. Ya no oramos con oraciones rutinarias y repetitivas. Cambia, como he dicho antes, nuestra manera de hablar, nuestro lenguaje. Cambia la manera de amar. Amamos como Dios dice que hay que amar, no como nosotros creemos que debemos amar. Y cambia la manera de testificar, de dar testimonio. Pero es una necesidad, para eso es necesario la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Dice que los discípulos comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Es decir, Dios a través del Espíritu Santo comenzó a expresarse a través de ellos. Y hoy desea hacer lo mismo con nosotros. Él quiere expresarse, Él quiere mostrarse a la sociedad en que vivimos, pero quiere hacerlo a través de nosotros. Si nosotros queremos, Él no te va a obligar, pero sí, si quieres hacer la obra de Dios, tendrás que dejarte guiar por el Espíritu Santo. En definitiva, es permitir que el Espíritu Santo dirija el control de nuestra vida, que sane lo que está herido, que encienda lo que se está apagando y que fortalezca aquello que es débil. Cualquier debilidad que tengamos, el Espíritu Santo nos puede dar fuerza para superarla. Hoy el Señor sigue actuando entre nosotros, como pasó en Éfeso, y nos hace la misma pregunta que les hace Pablo a los efesios. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo, Iglesia? Esa pregunta es para nosotros hoy. ¿Hemos recibido el Espíritu Santo? ¿O lo tenemos como un mueble o como un objeto decorativo?
Hermanos, que nuestro corazón pueda responder no solo con palabras, sino con una vida llena de fuego, el fuego del Espíritu Santo, una vida llena de fe, una vida llena de amor, y desear que el Espíritu Santo renueve nuestra vida, que renueve nuestro corazón y que también renueve a la Iglesia. Es necesario que la Iglesia sea renovada y para eso es necesario el Espíritu Santo. Otro pasaje lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 17, en la conversión de Saulo. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, te ha visto a ti, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, cuando el Señor te manda, te capacita. Ve porque instrumento escogido me es Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y el verso 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, porque el ministerio de Pablo necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Aquí podemos ver uno de los pasajes, digamos, más tiernos y más prácticos del Evangelio hecho vida. No hay multitudes, en ese caso era una casa, no hay aplausos de nadie, no hay discursos largos, solo un hombre sencillo, Ananías, obediente a la voz de Dios, y otro hombre, Saulo, roto, ciego y humillado, esperando misericordia. Ananías entra en la casa con miedo, claro, sí. Ya le dice al Señor que las faenas que les hacía Saulo, ¿verdad? Entra con miedo, pero entra con fe en lo que Dios le había dicho. Conoce la fama de Saulo, su pasado violento, su dureza contra la iglesia. Sin embargo, cuando abre la boca, no pronuncia una acusación, ni un reproche, ni un juicio. Dice una sola palabra que cambia la historia. Hermano. Le dice hermano. Aún con el temor en el cuerpo de quien era Saulo, él le dice hermano. Así actúa Dios. Donde nosotros vemos enemigos, Dios ve hermanos. Donde nosotros recordamos el pasado, Dios nos presenta un futuro nuevo y con propósito. Ananías no entiende del todo el plan de Dios, no lo entiende, pero confía y obedece. No ve aún al apóstol, ¿verdad? Sino ve al perseguidor. Y aún así le impone las manos y le llama hermano. La obediencia produce el milagro. La fe camina antes que la claridad. Antes que tengamos las cosas claras, tenemos que tener esa fe viva y activa. Y entonces va a ocurrir aquello que no pensábamos que pudiera ocurrir. El perseguidor recibe la vista y el soberbio queda lleno del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo entra, no solo abre los ojos físicos, también abre los ojos espirituales y transforma el corazón. Este pasaje, hermano, nos impulsa a reflexionar profundamente y preguntarnos, ¿a quién nos cuesta llamar hermano? ¿Hay alguna persona, haz un estudio mental de tu mente, ¿hay alguna persona que a ti te cueste llamar hermano?
¿A quién evitamos por su historia, por su pasado, por su fama? ¿A quién miramos hacia otro lado, nos cambiamos de acera cuando lo vemos venir? Porque recordamos su pasado. ¿A quién el Señor nos envía, aunque no lo entendamos? La Iglesia crece no solo por grandes predicadores, sino por Ananías, silenciosos y sencillos, pero obedientes, que se atreven a obedecer, a imponer las manos, a pronunciar palabras de gracia, donde otros solo pronuncian palabras de juicio y de condena. Debemos pedirle al Señor un corazón dócil y obediente como el de Ananías, y también humilde como el de Pablo, el de Saulo. Pedirle que podamos ver con sus ojos y amar con su misericordia. Porque cuando el Señor nos envía y obedecemos, incluso el miedo se convierte en bendición y el enemigo termina siendo hermano. Qué tremenda enseñanza, ¿verdad? En el versículo 16 vemos una gran exposición y explicación del Señor del precio que hay que pagar para llevar a cabo su obra. Le dice Ananías, le mostraré a Saulo lo que es necesario padecer por mi nombre. Estas palabras del Señor a veces nos hacen detenernos, querernos seguir. No son fáciles de escuchar ni cómodas para predicar. Dios no le promete a Saulo una vida sencilla, ni un camino sin conflictos. Desde el primer momento de su llamado, el Señor le revela una verdad esencial del Evangelio. Seguir a Cristo implica cruz, muerte a muchas cosas. Hay que pagar un precio que no todos están dispuestos a hacer. Saulo acaba de encontrarse con Jesús resucitado en el camino de Damasco. Había caído al suelo, había quedado ciego, había sido quebrantado en lo más profundo de su orgullo. Y ahora, cuando Dios habla de su futuro, no le comunica ni honores, sino padecimientos. No aplausos, sino fidelidad aún en medio del dolor. Y nosotros no queremos sufrir nada, ¿verdad? Como dije el otro día, hay una secta por ahí que se llama "Para de sufrir, ya no hay que sufrir". Esto, hermanos, nos enseña que el llamado cristiano no se mide por el éxito visible, sino por la obediencia perseverante, continua. Dios no engaña a sus siervos con falsas promesas. Dios les habla bien claro y nos habla a nosotros también bien claro. Desde el inicio, Él deja claro que el nombre de Jesús, el servirle, vale más que la comodidad personal. Le es necesario padecer, dice el Señor. Es una necesidad el padecimiento. No porque el sufrimiento sea un fin en sí mismo, sino porque es en un mundo caído en el que vivimos, anunciar a Cristo lleva un costo. El padecimiento no es señal de fracaso, sino muchas veces de fidelidad a Dios. Aquí también aprendemos que el sufrimiento del creyente no es casual. Dios dice, yo le mostraré. Nada escapa a su autoridad y soberanía. Cada prueba, cada rechazo, incluso cada vez que estemos en la cárcel por culpa de predicar a Cristo, que hay muchos hermanos detenidos en prisiones por eso, cada herida del pasado, cada obstáculo en el servicio a la obra, siempre estará bajo la mirada y el propósito de Dios. Todo lo que nos ocurra, si somos verdaderos cristianos llenos del poder del Espíritu Santo, todo lo que nos ocurra estará dentro del propósito de Dios y por eso debemos aceptar el sufrimiento. Cristo aceptó el sufrimiento por ver el gozo de vernos convertidos a nosotros gracias a su padecimiento. Y entonces cuando nosotros aceptamos el sufrimiento,
estamos compartiendo el sufrimiento de Cristo. Estamos demostrando realmente que creemos de verdad en Jesucristo. ¿Estáis entendiendo? Aquí también lo aprendemos perfectamente, que nada escapa a la soberanía de Dios. Esta enseñanza quizá confronte nuestra fe. Y yo pregunto, ¿seguimos a Cristo solo cuando el camino es fácil? ¿O estamos dispuestos a honrar su nombre aunque el precio sea alto? El Evangelio que no habla de la cruz, el Evangelio que quita la cruz, no es un mensaje completo. Es un Evangelio aguado, incompleto. Cristo no solo murió por nosotros, nos llamó a seguirle, a negarnos a nosotros mismos, a cargar nuestra cruz cada día para crucificar nuestro ego. Pero no olvidemos esto, el padecimiento por Cristo nunca es vano, nunca es inútil. En medio del dolor, Dios está formando nuestro carácter, purifica nuestras motivaciones y glorifica su nombre, que es lo más importante. Saulo, que después se llamaría Pablo, no solo sufriría mucho, sino que la consecuencia es que llevó el Evangelio a los confines del mundo. Media Biblia casi está escrita por él, el gran apóstol de los gentiles. Debemos pedirle a Dios, y ya con esto termino, que nos conceda una fe madura, que no huyamos del sacrificio, del sufrimiento. Dios se lo merece, Él sufrió por nosotros, Él se entregó totalmente, no se entregó a medias. Por eso Él nos exige la entrega total a su servicio. No te entregues a medias, ponlo todo en las manos de Dios, entrégate completamente a Dios y tendrás recompensa. Dios no es deudor de nadie. Ocúpate de su reino. Este versículo me encanta y lo repito muchísimas veces. Ocúpate del reino de Dios, de que el reino de Dios avance y despreocúpate de tu necesidad, que Dios te promete que la va a cumplir. Cree en sus promesas. No priorices el trabajo a la obediencia a Dios, a la extensión de su reino. A veces no tenemos tiempo ni para orar. Cuanto menos vamos a tener tiempo para evangelizar. Y es porque vamos agobiados, estresados. Vivimos en un mundo en que todo, yo suprimiría los relojes. Porque somos esclavos de la hora. Venga que a la 1 tengo que hacer esto, venga que me voy, venga que el trabajo, venga, ahora salgo de un trabajo, a la tarde me meto en otro. ¿Cómo vas a tener habilidad para predicar el Evangelio si vas estresado a tope? Ocúpate del reino de Dios y despreocúpate de tu necesidad. Y en otra parte de la Biblia dice, si tienes lo suficiente, ¿para qué quieres más? Hay personas que solamente viven para trabajar y acumular riquezas y se mueren y las dejan aquí porque no se las van a llevar. Yo te digo algo, todos se mueren con algo. Nadie se muere sin dinero. Siempre queda un remanente. ¿Por qué tanto afán por las riquezas? ¿Por qué tanto afán por acumular dinero en el banco? Para que lo disfruten luego los nietos o los bisabuelos o los sobrinos. Es una pena que pensemos así, ¿verdad? Si en el mundo pensábamos así, es normal, porque el mundo nos empuja a eso. Pero como cristianos deberíamos pensar como la Biblia dice. Ocúpate del reino de Dios y despreocúpate de tu necesidad. Y si tienes lo suficiente, ¿para qué quieres más? Por eso debemos pedir a Dios que nos conceda una fe madura, que no huyamos del sufrimiento, sino que abracemos la voluntad de Dios con fe y con confianza. Porque cuando padecemos por su nombre, como he dicho antes, estamos compartiendo su sufrimiento y Él camina con nosotros. Y esto es un gran privilegio. Es un privilegio enorme que el Señor camine a nuestro lado, ¿verdad?
Pero recordar algo importante, Él camina a nuestro lado cuando nosotros vivimos en el orden de Dios. ¿Por qué no puede convivir con el pecado? No puede. Su esencia, que es el amor, que es la santidad, no puede convivir con el pecado. Ama, claro que ama a toda la humanidad, sean creyentes o no, pecadores o no. Él la ama, para eso envió a Jesucristo. Pero no puede convivir donde hay pecado. Si tú quieres caminar de la mano de Dios, de la mano de Jesús, tienes que abandonar el pecado. Tienes que arrepentirte, pedirle perdón al Señor y alejarte del pecado. Porque ¿qué ocurre? Esto lo he repetido muchas veces, pero no me canso de decirlo. ¿Qué ocurriría si el Señor viniera mañana? ¿Todos tenemos la certeza de que no iríamos con Él? Pregunto. Si el Señor nos llamara a su presencia hoy a todos, viniera el arrebatamiento, ¿estamos seguros de que nos iríamos todos? Que cada uno se haga la pregunta, ¿verdad? Y si no, y si tiene una respuesta de duda, que empiece a cambiar ya, pero no espere a mañana, hoy mismo. Porque mañana puede ser tarde, lo repito muchas veces, mañana quizás sea tarde. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene con otra de las razones donde en el Antiguo Testamento se imponían las manos y también debemos hacerlo aquí, que es para impartir los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. Pero eso será la semana que viene. Que Dios les bendiga.